Buenas noches, mis amados. Dios me los bendiga. Nuevamente estoy acá con ustedes. Y antes de continuar, le doy la bienvenida al Espíritu Santo primeramente a este su canal y la bienvenida a todos aquellos que van a escuchar esta palabra. Acompáñenme a orar para que esta palabra sea revelada y sea impartida en sus corazones como el Señor quiere para nuestras vidas. Espíritu Santo, te pedimos que en esta noche, Señor, tú tomes el control de esta enseñanza, Señor, que no haya estorbo. Ven a limpiar esta atmósfera, Señor, amado Dios, de mi hogar, bendito Dios, así como de aquellos hogares, de esas personas que están escuchando, bendito Padre. Limpia todo estorbo, limpia todo lo que se opone, Señor, a tu santa palabra, a esta enseñanza, bendito Dios. Permite, bendito Dios, que nuestros sentidos espirituales sean abiertos para recibir, Padre, tu palabra y podamos, Señor, comer este pan, Señor, en esta noche, este pan de vida, este pan, Señor, que nos va a dar vida siempre, Señor, y que va a hacer efecto en nuestras vidas, que podamos crecer, que podamos desarrollarnos, que podamos madurar, bendito Dios. Capacítanos, entrénanos, Señor, direcciónanos y sobre todo, Padre, asígnanos, Padre, porque tú ya tienes, Señor, todo preparado para nosotros. Señor, ayúdenos, Padre, para que podamos, Señor, poder trabajar en ti, poder, Señor, caminar contigo siempre de la mano, bendito Dios. Todo esto te lo pedimos, Señor amado. Ven a limpiar la atmósfera, Señor, todo lo que se opone, Padre amado, para que tu palabra, Señor, tus propósitos se cumplan en cada uno de las vidas, Señor, de esas personas que están escuchándonos, Señor, en cada uno de sus hogares, bendito Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy vengo a compartirles un tema que yo le puse por nombre, sé un intercesor. Yo, alguna vez escuché decirme a una persona que y hablar sobre el don de intercesor. Y considero que el don de ser intercesor lo tenemos todos, hermanos. Es como el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el que lo anhela, eso lo recibe. Así es la intercesión, el que ama apasionadamente a Dios, ama también a su prójimo, ama también al enemigo, ama también a su pueblo de Dios. Entonces, hermanos, hoy, meditando en la palabra de Dios, hablándole al Espíritu Santo, ¿qué tema iba yo a compartirles? Más que nada, que el Señor compartiera y que el Señor me enseñara, porque hermanos, acá, yo siempre le he pedido a Dios que también a mí me enseñe, hermanos, porque quiero ser un testimonio vivo, genuino, delante de Dios. Y yo le he dicho al Señor que Él es mi maestro, que Él es nuestro maestro, y un alumno siempre debe de estar atento a que el maestro hable, a que el maestro enseñe, y tenemos que ser enseñados por Él. Así que yo hoy le dije al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, habla mi vida, qué tema voy a hablar en este día. Y pues yo me preparo, hermanos, porque el Espíritu Santo va a hablar, no soy yo. Así que hoy vengo a hablarles de lo que el Espíritu Santo me compartió a mí. Y en ese momento, hermanos, se me vino en mi corazón y en mi mente que tengo muchas peticiones delante de nuestro Dios y Él ya las tiene en sus manos, claro. Y esas peticiones para mí han sido especiales porque esas peticiones se refieren a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, a mi nuera, a mis generaciones, hermano. Y yo siempre me he parado en la brecha. Cuando Dios me habla que yo vaya a orar, yo voy a orar. Y cuando también dispone mi corazón ir a orar al Padre, siempre estoy intercediendo por ellos. Pero en primer lugar, ellos, hermano. Y lo he hecho.
Y para sentirme que estoy funcionando o estoy aplicando lo que Dios me dice como hija de Él, intercedo por el pueblo, por el que muchas veces he intercedido por mis pastores, quizás por otros pastores, pero no es algo tan insistente, hermanos, se los confieso. Y hoy el Espíritu Santo me habló que Él no quiere que yo ore así, que Él no quiere, porque Él me quiere una intercesora, hermanos. Él nos quiere que seamos intercesores. Y viniendo a mi mente, yo me puse a pensar en esas personas que caminaron con Dios, hermanos. Todos intercedieron ante Dios por el pueblo. Todos intercedieron ante Dios por el pueblo. Entonces, hermanos, a veces sin querer estamos dando o demostrándole a Dios nuestro egoísmo o ese egoísmo que sin querer, hermanos, lo hemos hecho. Pero ahora que el Señor me revela a mí esa parte, ese regalo que me está entregando hoy, porque cada día el Señor nos regala algo, nos imparte algo. Hoy el Espíritu Santo te viene a impartir esa palabra. Y voy a leer Ezequiel 22:30. Dice la palabra de Dios: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Hermanos, Dios está buscando intercesores. Dios nos está buscando para que nos paremos en la brecha, para que nos posesionemos en la brecha, para que hagamos vallado, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Ese vallado que no va a dejar que el enemigo entre y venga a destruir su tierra. Entonces dice la palabra de Dios que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Y yo me detuve ahí a leer esa palabra donde dice a favor de la tierra, hermano. No dice a favor de tu hijo, a favor de tu esposa, a favor de tu mamá, a favor de tu papá. El Señor dice a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no la hallé. Tenemos que aprender, hermanos, a escuchar lo que hoy Dios quiere de nosotros. Él anda buscando hombres y mujeres que seamos intercesores, que nos dolamos ante lo que estamos viendo hoy en día. Hoy en día la maldad ha aumentado, ¿sí? Los secuestros, los asesinatos. ¿Y qué hacemos? En lugar de clamar y de pedirle a Dios que tenga misericordia de su pueblo, que tenga misericordia, ¿qué hacemos, hermano? ¿Sí? Solamente nos quedamos hablando, conversando, compartiendo esa noticia, pero no hacemos nada, nos cruzamos los brazos. Tenemos como hijos de Dios que aprender, ir al Padre y orar fervientemente, porque el Señor nos está llamando a eso. En Isaías 51:2, mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando era más que uno solo lo llamé, y lo bendije y lo multipliqué. Tan solo uno, hermanos, tan solo uno, dice el Señor, y no lo halló, dice en Ezequiel. Y acá en Isaías dice que Abraham tan solo uno lo llamó y lo bendijo y lo multiplicó.
Sé tú uno de ellos, hermano. Sé tú uno que diga hoy, en esta noche, hoy voy a pararme en la brecha, voy a posesionarme en la brecha para clamar a favor de la tierra. Hoy yo dispuse en mi corazón que desde hoy voy a clamar de esa manera, hermanos. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque esa palabra me impactó y trajo a mi revelación. Porque el Señor tiene todo bajo control. Y si yo me pongo a clamar por muchos, ustedes creen, porque Dios me lo puso en mi mente, en mi corazón, me dijo, ¿y tú crees que yo no voy a hacer algo por tu esposo? ¿Que yo no voy a hacer algo por tu hijo? ¿Por tus hijos? Hermanos, hoy les vengo a compartir esa palabra que el Dios puso en mi corazón. Que cambiemos nuestra forma de clamar a Dios. ¿No dice la palabra de Dios que lo busquemos y lo demás vendrá por añadiduras? Pero tenemos que aprender a buscarlo. Yo quiero leerles en el libro de Nehemías, en el capítulo 1, cómo es que Nehemías intercedió y se posicionó en la brecha para interceder por su pueblo. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que había escapado, que habían quedado en la cautividad por Jerusalén, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran maldad y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de los cielos, de Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que haga ahora delante de ti día y noche. ¿Escucharon, hermanos? Día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confesó los pecados y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvieras a mí y guardaras mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os los recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Entonces, hermanos, ¿qué estaba haciendo Nehemías? Intercediendo por su pueblo. Intercediendo por su pueblo, hermanos. ¿Sí? Entonces, tenemos que aprender como estos grandes hombres que temieron a Dios, que buscaron y caminaron con Dios. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Para que alcancemos el favor de Dios. Para que alcancemos éxito, gracia delante de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque debemos ser intercesores, hermanos. Debemos de dolernos por lo que otro está pasando. Sí, no debemos. Hay muchas, así que muchas veces yo he notado, incluso yo lo hice en un tiempo, hermano, que uno va a la congregación y uno, la verdad, uno está
atento a la necesidad, a nuestra propia necesidad. Y si te piden que ores por aquel, lo haces nada más quizá por compromiso, por unirte a la oración, por unirte como un compromiso, porque sabes que Dios nos dice que oremos los unos por los otros. Pero en realidad lo estamos sintiendo en en nuestro propio cuerpo. Recordemos que somos el cuerpo de Cristo. Si nosotros sufrimos una lesión en nuestro cuerpo, ¿a poco no nos dolerá? En el dedo, en la mano, en el brazo, ¿no nos dolerá? Nos va a doler, hermanos, porque es nuestro cuerpo. Y la palabra de Dios dice que si somos el cuerpo de Cristo, tenemos que dolernos con aquellos hermanos, porque es el cuerpo de Cristo. Números 21:7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Oró por el pecado del pueblo, hermanos. Nosotros muchas veces diario le fallamos a Dios. Recuerden que somos, Apocalipsis nos los confirman la palabra del Señor en el capítulo 1:6, que Él nos hizo reyes y sacerdotes para siempre. Y un sacerdote siempre tiene que interceder por su pueblo, por él mismo. Tenemos que interceder por el pueblo. ¿Para qué, hermanos? Porque para eso nos estableció el Señor. Si tú te consideras y considérate, eres rey y sacerdote. Entonces tenemos que tener ese lugar, hacer de ese nombre, como dice, sacerdote intercesor. Tenemos que aprender a ser intercesor, tenemos que ser ese sacerdote. Tenemos que aplicar ese ejemplo que nuestro Señor Jesús nos dejó cuando Él perdonó a aquellos que lo estaban lacerando, que lo llevaron a la cruz con todo lo que padeció. Él los perdonó, intercedió ante Dios en sus últimos momentos, dijo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Él intercedió, hermanos. Él pidió que los perdonara. Y entonces, porque a nosotros se nos olvida lo que el Señor vino a enseñarnos, a interceder por los demás y a perdonar. Pero ese es otro tema del perdón, hermano. Ahorita yo estoy refiriéndome, el Señor más que nada, el Espíritu Santo nos está enseñando que tenemos que aprender a ser intercesores, que tenemos que clamar a Dios para que perdone a su pueblo, para que sane a su pueblo. Y cuando digo sanar, no solo de los pecados, no solo de las inmundicias físicamente, espiritualmente, emocionalmente, el alma, hermanos, porque el alma ha sido afectada, ha sido desfragmentada, pero Dios nos va a ayudar cuando uno se ponga a interceder por su pueblo, hermanos, alcanzaremos misericordia. Imagínense, ¿qué puede hacer uno? ¿Qué puede hacer uno, hermanos? Toca el corazón de Dios. Imagínense qué puede hacer todo el cuerpo de Dios, su iglesia. Primera de Timoteo dice 2:1-3, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por todos, hermanos. No nada más dice por tu hermano, por tu hijo, por tu esposa, por tu mamá, por tu papá,
por aquel que te cae bien, por aquel hermano. No, hermanos, aquel que me escuchas, por todos, porque así el Señor nos vino a enseñar esa humildad, ese amor por aquellos que no merecían, pero alcanzaron el perdón de Dios. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? ¿Ustedes creen que Cristo nos condenará? No, hermanos, Él no vino a condenarnos, Él vino a libertarnos, Él vino a darnos vida, Él vino a guiarnos, Él vino a sacarnos del error, de la confusión. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él está intercediendo por nosotros porque recuerden, hermanos, que Él es el sumo sacerdote. Entonces, tenemos que aprender. Hay que leer la palabra. Te invito a que leas la palabra, que te apasiones por la palabra, que nos apasionemos por la palabra. ¿Cuántas personas no intercedieron por su pueblo? Y para no mencionar a todos, voy a mencionar a algunos. María, hermana de Moisés, intervino. Séfora, Hulda, mujer de Salún, guarda de las vestiduras. Débora, ellas fueron mediadoras y negociadoras entre la vida y la muerte. Daniel también fue un intercesor. Isaías, ¿sí? Y voy a leerles en el capítulo 62 de Isaías 6, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás los que os acordáis de Jehová, no reposéis. En nada estemos afanosos, nos decía Pablo, y nos los dice en las Sagradas Escrituras, sino sean presentadas nuestras peticiones, nuestras súplicas, nuestras oraciones con acción de gracias en todo tiempo, intercediendo por los demás, hermanos. Tenemos que aprender a no estar afanosos. Tenemos que aprender a estar siempre de rodillas ante Dios, con un corazón constricto, humillado, dolido por aquellos. Acompáñenme a orar, hermanos, y pidámosles al Espíritu Santo que nos haga intercesores, que ponga en nuestro corazón ese amor por aquellos, por el mundo afligido en que estamos, hermanos, por todos aquellos. Recuerden cuando aquellos que estaban al pie cerca de Él en la cruz, burlándose, repartiendo sus ropas, dice el Señor, y Él los perdonó. Él los perdonó. ¿Será que esas personas ya habían recibido a Cristo? No, hermanos, pero Él los perdonó. Nosotros no tenemos por qué juzgar. Nosotros no nada más, Dios nos llama a orar por su iglesia, por todos los hombres, dice la palabra, por todos, hermanos, por aquellos que son de Cristo y los que no son. También tenemos que orar por ellos, hermanos. Dios me los bendiga, Dios los guarde grandemente y que esta palabra traiga mucha bendición para ti y la puedas aplicar. Vamos a orar, hermanos. Espíritu Santo, levanta intercesores así como Nehemías que busquen tu rostro en ayuno, en oración y ruego con amor genuino y una aptitud valiente para colocarnos en esa posición de otros por amor y compasión a ellos, clamando por ellos de día y de noche, por el bien de ellos, cerrando así toda brecha al enemigo, toda puerta al enemigo, porque tú vas a poner cerrojo, Señor. Intercesores apasionados y comprometidos contigo, que estemos unidos en un mismo espíritu, siendo compasivos y sensibles al dolor y a la carga de otros, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy tú hablaste a tu pueblo, hablaste a mi vida, Señor.
en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Comparte este video, hermanos, para que otros sean bendecidos por la palabra de Dios. Comparte y suscríbete si aún no te has suscrito y dale like. Deja tus comentarios, como siempre, en esa cajita. Te invito a que tú dejes esos comentarios en el nombre de Jesús. Amén.